Roll es un profesor de primera línea, profesor de profesores, de modo que para mí es motivo de gran satisfacción presentarlo a este auditorio, y si no habíamos iniciado antes, era esperando que ingresaran más invitados. Como ya son las 4:11, entonces le damos la bienvenida a David Roll. Él va a intervenir unos 20 o 30 minutos para que nos quede un tiempo para resolver algunas inquietudes o preguntas de ustedes. Agradezco muy de veras que haya vuelto a este foro David Roll, que ya estuvo, como me parece que como el año pasado, en este escenario. Va a tocar un tema vital que tenemos que profundizar en él los que ya lo conocemos, y los que no lo conocen, entrar en él. Las comunidades, las sociedades dentro de los estados se aglutinan en torno de partidos y movimientos políticos. Son unos mecanismos de comunicación entre el Estado y la sociedad. Los partidos políticos existen para conseguir el poder, y si no lo consiguen, para ejercer control político sobre el gobierno y por tanto sobre el partido que resulte elegido. Antes de 1991, nosotros teníamos, como lo anuncia David en su conferencia, un bipartidismo rígido, que lastimosamente en mi concepto funcionaba mejor que el multipartidismo caótico que tenemos ahora. Con la Constitución del 91 aparecieron 71 partidos. ¡Qué exageración! Y luego de eso se han hecho 3 reformas políticas, y a través de las 3 reformas políticas se han reducido. Estábamos como en 14 y últimamente se han reconocido nuevas personerías y estamos llegando a 20 partidos. Son muchos. En consecuencia, repito, las democracias necesitan pocos partidos para que cuando están en el gobierno tengan la capacidad de gobernar bien, y cuando no lo están tengan también la capacidad de ejercer el control, ejercer la oposición. Por eso el tema que va a tocar David Roll Vélez es de la mayor importancia, y por eso le cedo la palabra y le agradezco su presencia en este foro. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha, Ricardo? Sí, señor, muy bien. ¿Me veo en la cámara en este momento o todavía no? Todavía no. Bueno, ya ahí sí. Bueno, ahí sí. Vale, entonces vamos a hablar. A ver, el profesor, muy buenas tardes a todos. Siento no haber estado en el debate la semana pasada, me hubiera encantado, pero estaba justo entrevistando al profesor Alcántara porque él tiene tanta agenda que seguro iba a ser muy difícil que lo lográramos después. Pero después de que mandé la conferencia, agradezco mucho a ustedes que me estén invitando. Como les decía, el OPAR, que es el Observatorio de Elecciones y Partidos, acepta invitaciones de todos los grupos políticos, pero además pues hay una amistad aquí y una participación en estos foros desde antes, y con mucho gusto lo hacemos. Les decía que mucha gente me escribió y me decía, pero ¿qué quiere decir el profesor Alcántara con eso? El multipartidismo, el bipartidismo, no entendemos. Bueno, hubo muchas preguntas. Entonces, yo les voy a hablar hoy del multipartidismo y del bipartidismo desde el punto de vista politológico. Yo soy muy socrático, muy mayéutico. Yo creo que no existe una ciencia política para expertos, sino que todo es muy de sentido común y es fácil de entender. Por eso vamos a llegar a esta cuestión de cómo fue que pasamos del multipartidismo
del bipartidismo rígido al multipartidismo caótico desde ahora. ¿Cuál es la esencia de la cuestión? O sea, lo primero es que la gente dice qué es lo que hace que un sistema democrático funcione mejor que otros. Entonces hay muchas ideas. Y una de ellas es que haya buenos partidos, esa es una, pero hay otra que dice que unos sistemas de partidos funcionan mejor que otros. ¿Qué es unos sistemas de partidos? La forma en que los partidos ganan las elecciones en un país. Y ahí aparece entonces un concepto de que hay sistemas de partidos en los que siempre hay un partido, o siempre hay dos partidos, o siempre hay muchos partidos, o que esto va variando. El sistema de partido único realmente no es democrático. Ese es de las dictaduras de izquierda, las dictaduras de derecha, los regímenes tradicionales. Pero los democráticos son los sistemas de dos partidos y de muchos partidos, y también aquellos sistemas en que un partido siempre gana las elecciones, sin que haga ninguna dictadura. Y a esos sistemas los llamamos entonces, le damos un nombre. Le decimos sistema bipartidista, hay dos partidos que siempre ganan. Multipartidista, hay varios partidos que son los que cuentan. Y hay un sistema que llama partido predominante. No es un partido único, sino que es el que siempre gana las elecciones. Es muy de buenas o durante un largo tiempo. Entonces la discusión de los teóricos es, ¿qué hace más gobernable un sistema? Que haya un solo partido que siempre gana las elecciones, que haya dos partidos que se van turnando de acuerdo a la suerte, o que haya muchos partidos. Entonces cada país toma una decisión. Inglaterra tomó una decisión y dijo, a mí me conviene los sistemas de dos partidos, eso da mucha gobernabilidad. Un partido gobierna y el otro hace oposición y después llega a gobernar. Estados Unidos optó por este mismo modelo y no son los únicos casos. Sin embargo, Giovanni Sartori, al ser italiano y vivir en un sistema de muchos partidos que no funcionaba, volvió el bipartidismo una cosa mágica. Dijo, no, el bipartidismo es lo mejor, que haya solamente dos partidos que triunfen, no que estén prohibidos, sino y que se van turnando y van haciendo competencia. Entonces se creó ese mito de que el bipartidismo es muy bueno. Curiosamente, ese mito en Colombia es al revés. Como nosotros teníamos dos partidos y teníamos muchos problemas, entonces nos creamos el mito inverso, de que lo que es malo es el bipartidismo, contrario a lo que es Sartori, y que lo que es bueno es el multipartidismo. Entonces, si ustedes miran la literatura de los años 80 para atrás, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral en el 88, toda la literatura decía que la culpa de todos los problemas de Colombia era el bipartidismo. Cuando tú enfocas que el problema de algo es algo específico, el problema de un problema es algo específico, pues si tú lo borras, pues solucionas todo. Entonces vamos a solucionar el bipartidismo, vamos a eliminar esa cosa y verá que tenemos un buen sistema político. Entonces, en 1991, una de las cosas más importantes era eliminar el bipartidismo. Se suponía que esa iba a ser como la receta. ¿Cuál fue el problema de los constituyentes, con perdón de los que están aquí, que fueron constituyentes, seguramente varios? Y es que no es cierto que Colombia hubiera sido partidista. Yo sé que a ustedes les parece absurdo lo que les voy a decir, pero Colombia no fue un sistema siempre bipartidista. Hay una cosa que se llama, que no es bipartidismo, que tampoco es de partido dominante, sino que hay un sistema adicional que no les he mencionado, que se llama del partido hegemónico. En las democracias, a veces hay un partido que, sin ser una dictadura, más se acomoda mucho al Estado y no deja que otros pelechen. Es el caso del PRI durante muchas décadas. Ese es el sistema de partido hegemónico. Entonces, la idea fundamental, el error grande, es que nosotros pensábamos que Colombia siempre había sido bipartidista, pero si revisamos el siglo XIX, lo que había era hegemonías. O ganaban los liberales y ponían la constitución, o ganaban los conservadores y ponían la constitución, ganaban guerras, más que elecciones. Entonces, eso no era bipartidismo, eso eran sistemas de partido hegemónico. De hecho, entre 1886 y 1930, hablamos de un gran sistema de partido hegemónico que fue el Partido Conservador. Acuérdense que el Partido Liberal no podía pelechar ahí, no lo dejaban, pero tampoco estaba cerrado, tampoco estaba prohibido como en Cuba, como en China o como en Rusia. Entonces, realmente Colombia fue hegemónico. ¿Cuándo empezó a ser Colombia bipartidista? Colombia empezó a ser bipartidista solamente en 1930, cuando gana las elecciones Enrique Ayala Herrera. Ahí ya, a partir de ese momento, ya se sabe que las elecciones no están amarradas, sino que puede ganar cualquiera de los dos. Y efectivamente,
gana Enrique Olaya Herrera, después gana Alfonso López Pumarejo, como sabemos, después gana Eduardo Santos y después gana otra vez Alfonso López Pumarejo. Entonces son 4 periodos. Entonces la gente dice, eso sí será bipartidista. Algunos dicen no. Eso es partido predominante. Acuerden que para partido predominante es cuando un partido gana muy seguido las elecciones durante un tiempo. Pues esta la ganó 4 periodos. Entonces la República Liberal, algunos dicen que es partido predominante, que es algo bueno, no es algo malo, lo malo es el hegemónico, y que no es partido, que no es bipartismo. Sin embargo, llamémoslo bipartismo, de todos modos es un corto tiempo, pero cuando ya Ospina Pérez cierra el Congreso y se crea esta especie de dictadura civil luego de la muerte de Gaitán, y después viene el general Rojas Pinilla, ya no estamos hablando de ningún bipartidismo, es otra vez una hegemonía, un sistema hegemónico en que sin haber, en que es un grupo el que domina, pero ahí no se sabe quién va a ganar. Después, con el Frente Nacional, se supone que empieza el bipartidismo, pero es que el Frente Nacional tampoco es bipartidismo. El Frente, la esencia del, ahora que estamos en la época de las eliminatorias de fútbol, ustedes ven un partido de fútbol, usted no sabe quién va a ganar. O sea, si usted sabe desde antes, pues ese partido no sirve. Usted puede hacer las cábalas que quiera y apostar por allá que va a ganar este y ganar eso. No, pero usted no sabe. Pues en los sistemas de partido es lo mismo. Cuando el sistema bipartidista es cuando hay 2 partidos y cualquiera de los dos partidos importantes, 2 partidos que tienen capacidad de ganar, aunque hay otros partidos, ya, y no se sabe tranquilo. cuál de los 2 va a llegar. Usted no sabe cuándo los va a llegar, pero cuando usted ya sabe, como en el Frente Nacional, que primero llegan los conservadores, después los liberales, después los conservadores, después los liberales, pues ahí la cosa se vuelve problemática. Entonces, ¿qué nombre le dábamos a esto? Los expertos le dieron un nombre que se llama bipartidismo hegemónico, o sea, como bipartidismo con partido hegemónico. Entonces nos inventamos bipartidismo hegemónico y por eso nuestra democracia tenía tantos apellidos. Una democracia limitada, una democracia restringida, es lo que una democracia frenada, es lo que era la época la democracia con adjetivos. ¿Qué pasó cuando desmontaron el Frente Nacional 16 años después? Ahí sí tuvimos otro periodo de bipartidismo. Ahí sí, más o menos, había libertad. Uno no sabía cuál iba a ser el presidente. Ahí había, sin embargo, si ustedes miran las elecciones presidenciales de esa época, las ganó casi todos el Partido Liberal. La mayoría del Congreso en general era muy liberal, aunque no tanto como los momentos anteriores. Entonces algunos dicen, no, ni siquiera ese partido fue bipartidista, eso fue una época de partido predominante. Acuérdense que el partido predominante es aquel que buenamente siempre gana las elecciones en el Congreso y en la presidencia. Y el partido hegemónico es el que no deja que otros partidos participen con toda libertad y tiene como tiene como un escenario de democracia, pero no lo es tanto sin llegar a ser una dictadura. Pues bien, ese sistema hasta 1991 era un sistema de bipartidismo, ahí sí, pero para algunos también era de partido predominante. Entonces, en el 91 se hacen unas reformas para acabar con el bipartidismo. Se crean un montón de normas que ustedes conocen muy bien y aquí no voy a repetir. Y cuando uno va a ver en 1994, la mayoría del Congreso era liberal, la mayoría, el segundo partido era conservador. Lo mismo sucedía en 1998 y las terceras fuerzas eran así de chiquiticas y los presidentes seguían siendo de un partido o del otro. Entonces la gente decía, uy, nos quedó mala la fórmula, entonces seguíamos aspirando a que hubiera un pluripartidismo. Por allá por 2002, ya finalmente uno veía que había una mayoría, la mitad de los puestos del Congreso eran de liberales y conservadores y la otra mitad eran de grupos independientes. Entonces uno decía, ay, por fin llegó el pluripartidismo, aplaudamos, pero si uno miraba bien, todos los independientes eran los mismos liberales y conservadores con otro sombrero. ¿Por qué? Porque en 1991 no se prohibió la doble militancia, no se puso umbral, no se pusieron una cantidad de cosas que eran necesarias. Entonces, desde ahí comenzó a haber un sistema anómico de bipartidismo que nos perjudicó mucho. ¿Qué fue lo que hizo que finalmente pasáramos a un pluripartidismo o a un multipartidismo? Fue la reforma del 2003. La reforma del 2003 que exige democracia interna, que exige también que cambia la forma de repartición de los votos. La reforma del 2003 que prohíbe la doble militancia.
la reforma que además tal umbral hizo que se transformara el sistema de partidos. Pero no fueron solamente, entonces ya el sistema de partidos empezó a tener como una consistencia parecida al resto del mundo y de América Latina. Entonces ya veía uno, por ejemplo, en la reelección de Uribe, en la reelección de Uribe, en esa campaña, uno ya veía los partidos más a la izquierda juntos y los más a la derecha juntos. Eso no se daba antes en Colombia. Lo mismo para la alcaldía de Bogotá, ya se veían más a la izquierda unos, más a la, y casi siempre los mismos. El Partido Liberal oficialista en contra del Partido Liberal que estaba en contra de eso, y en fin, ese es un cuadro complejo que después se los paso. Entonces, ya el sistema se fue domesticando de alguna forma, ya por lo menos empezamos a ver quién era más de derecha y quién era más de izquierda. Toda la vida aspiramos a que los partidos políticos, que hubiera muchos partidos políticos. Cuando en el 2002, del 2012 en adelante, que se prohibió esto, ya empezó a haber unas cosas muy interesantes. El Polo Democrático ya pudo constituir un partido. Uno iba al Polo, con mis estudiantes siempre he ido durante más de casi 30 años a los partidos, y ellos nos decían, si no hubiera sido por la reforma del 2002, 2003, nosotros no hubiéramos podido unirnos, porque aquí nos obligaron, o te unes o desapareces. Entonces ya veía uno un panorama muy alentador, en el que parecía que iba a haber como una izquierda democrática, una derecha democrática, un centro. ¿Cuál fue el problema? Que no solo en Colombia, sino en toda América Latina, los personalismos son la esencia de la vida política, como lo dijo el profesor Alcántara. El caudillismo, el personalismo. Entonces, por más que se hicieron reformas, los partidos siempre están a la retaguardia de unos líderes que están allí obteniendo las elecciones, sobre todo en un sistema presidencialista. Y llegamos a la situación actual, que hay un montón de candidatos, curiosamente todos muy buenos, como dicen todos los medios de comunicación del mundo. Casi Colombia tiene 20 candidatos, tiene más de 20 candidatos, pero son todos buenos. No hay ninguno que esté disfrazado pues, de payaso o algo así, no. Todos son muy buenos, pero la gente se pierde. O sea, la gente se pierde porque la idea es que en un sistema de partidos uno vea una izquierda unida en torno a unas ideas, a unas políticas públicas, a algo que se venía trabajando, a un equipo muy consistente, y eso pues sabemos que no se va a dar, es una cuestión muy personal. Uno esperaría una derecha también muy articulada, consistente, una derecha por lo menos muy pactada entre ellos y con un equipo muy claro, pero de la derecha en general no se ve tan claro porque esa derecha es varia, es no solo el partido que está gobernando. Entonces la última esperanza era que por lo menos el centro sí lo hiciera. Entonces esperábamos que el centro sí hiciera un equipo muy bueno y tuviera una ideología así bien consistente y tuviera unas políticas públicas muy claras y que uno ya desde ahora dijera, bueno, si estos ganan, este va a ser el ministro de Comunicación, este va a ser el de Interior, ese es el sueño. Pero bueno, en política siempre se da eso, que el sueño es una cosa, la realidad es otra. Entonces nos encontramos con este montón de nombres, con este montón de partidos que ya ni siquiera se hacen consulta entre los partidos y entre las coaliciones, y llegamos a lo que se llama un multipartismo caótico. El señor Sartori, que vivía en Italia, que es un sistema parlamentarista en el que se necesita que haya mayorías en el Congreso para que haya un jefe de gobierno, vivía muy dolido porque en Italia nunca se lograban las mayorías, entonces siempre estaba cayendo, el primer ministro siempre estaba cayendo, había que nombrar otro, y él dijo, no, yo prefiero el bipartidismo, a él le parecía mejor eso. Pues bien, se nos dio un poco la pesadilla de Sartori. Habíamos soñado el pluripartidismo, nos parecía lo mejor, entonces queríamos reemplazar el bipartidismo rígido por un multipartidismo funcional. Pues a veces pasa ese problema. Los mismos autores dicen, vea, resulta que si usted tiene más de 4 partidos, ya la cosa no funciona. Si las personas dentro de cada uno de esos partidos o coaliciones están muy lejos ideológicamente, eso tampoco es bueno. Si el partido de centro izquierdo y de centro derecha no se entienden, grave. Y a eso le llaman multipartidismo polarizado. El término técnico es un multipartidismo polarizado y como decimos en este caso, pues caótico. Así que nosotros a veces uno desea cosas y el día que se cumplen se da cuenta que tal vez no las tenía que desear. ¿Por qué? Porque queríamos un sistema pluripartidista
pensando que era una maravilla y nos dimos cuenta que no, que hay que organizar esos partidos, que esos partidos tienen que tener más, que más que coaliciones, tienen que ser partidos con mayor claridad para la ciudadanía, con mayor consistencia, sin tantas peleas internas, con una disciplina de partido, con una democracia interna. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues se puede lograr de varias maneras. Una de ellas es lo que hemos trabajado en el grupo de investigación de la Universidad Nacional, el OPAR, Observatorio de Elecciones y Partidos, es la reforma política. O sea, una de las maneras que usted puede organizar el sistema político es la reforma política. Nuestro último libro se llama justamente Reforma Política Ya. Es decir, hay que hacer una reforma para ayudar a los partidos, pero no siempre las reformas políticas son una varita mágica. Se necesita que haya una transformación en los partidos. De hecho, lo que pasó en 2003 con la reforma política, cuando se recuperaron los partidos, no fue solo por la reforma de 2003. Cada uno de los partidos hizo una transformación interesantísima. Recuerden ustedes que el Partido Conservador era un partido que a pupitrazo decidía lo que el presidente del partido dijera, y pasó a hacer elecciones internas. El Partido Conservador se democratizó primero que otros partidos, como ha pasado en América Latina en varias partes. El Partido Liberal hizo una asamblea constituyente y también dijo, hoy somos un carisma de izquierda moderada, tal, y se ubicó. Entonces, mira, cada partido hizo la tarea. El Partido Conservador hizo su tarea, el Partido Liberal hizo su tarea, el Polo Democrático se disciplinó y también dijo, vamos a unirnos, vamos a dejar esto de que la izquierda desunida jamás logrará ser no vencida. Y estaba funcionando muy bien, pero es que también vinieron otros fenómenos como el reeleccionismo, la parapolítica y muchos otros conocemos, y no logró cuajar esto. Entonces nos cogen estas elecciones en una situación muy compleja, y la situación es esa. Se supone que para esta época lo que habíamos soñado hace 30 años de un multipartidismo muy bonito, donde uno tenía que escoger, había unos 4 partidos, había uno muy de derecha, había uno muy de izquierda, había uno de centro izquierda, otro de centro derecha, y entonces si uno quería un gobierno como un poquito de centro izquierda, uno votaba para que se aliaran el de centro izquierda y el de más izquierda, o si lo quería muy central, votaba para que se aliaran el de centro izquierda y el centro derecha, o si lo quería derecha, el de centro derecha y el de derecha. Ese era como el sueño, pero la ciencia política, como dice el profesor Alcántara la vez pasada, pues los politólogos proponemos cosas, pero la realidad es otra. Claro, ahora toca votar, vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero algún día hay que arreglar la casa. Entonces nos vamos a tener que preocupar, lo decíamos hace 4 años, reforma política ya, si sacamos otro libro se va a llamar Reforma Política Ayer. Es decir, toca, gane quien gane, pensar en una reforma política a través del instrumento que se acuerde, que esto es otra discusión, cómo debe hacerse una reforma política, eso es otra conferencia. ¿Para qué? Para que en el futuro, ya que ahora no lo tengamos, o sea, en el camino, Colombia sí se vaya organizando en ese sentido. Entonces, ya no que tengamos ni el bipartidismo rígido, que odiamos tanto y que sí era rígido, pero no era bipartidista en el fondo, pero tampoco tengamos un multipartidismo caótico, lo que llamamos un multipartidismo polarizado. Hay fórmulas para lograr que los partidos, fórmulas en la ingeniería electoral o ingeniería constitucional, para obligar a los partidos a hacer ciertas cositas. Ustedes me dirán, no, eso es imposible, el partido no hace caso. Sí hace caso. Miren ustedes que el umbral obligó a los partidos a hacer muchas cosas. La lista única los obligó. Y la democracia interna los obligó. O sea, les tocó. Pero también tiene que haber una voluntad por parte de esas organizaciones políticas y lo más importante, una presión de la ciudadanía diciéndoles, oiga, organícense, por favor. O sea, necesitamos, cuando la gente se desafilia a los partidos como está desafiliada a otra, ahora, eso es un llamado. Entonces la ciudadanía también tiene que presionar, la ciudadanía también tiene que presionar. No solamente hagan reformas políticas, sino que hagan reformas electorales, y a los ciudadanos les tenemos que contestar los politólogos. No, pero ustedes también, pues, pónganse un poco juiciosos, ustedes ayúdenos a formar esto, o sea, respalden un partido político, no se pasen de un líder a otro por puro personalismo, participen en política, voten en los consejos de juventud, voten en los presupuestos participativos, sean juiciosos en las votaciones de las elecciones, las llamadas primarias, pues que aquí tenemos otro nombre. Así que la solución es triple.
Pero la realidad es que sí tenemos un multipartidismo caótico que tanto para las elecciones del Congreso va a ser muy complejo, como para las elecciones de presidente. O sea, para el ciudadano está un poco perdido en ese sentido. El ciudadano, yo le daría al ciudadano el siguiente consejo. Piense usted dónde se ubica. Entonces, piense claramente. Más que quién me gusta, dice, vea, yo me siento muy de centro. Entonces diga, ¿usted se siente más al centro o a la izquierda? Entonces yo me siento más centro izquierda. Pues usted vaya a buscar a aquellas personas que ser una agrupación o coalición donde llama gente de centro izquierda. No, a mí no me gusta, yo me siento más al centro derecha. Entonces, yo sé que la tarea sería más fácil si los partidos fueran muy claritos, muy bonitos, como los pensábamos, pero de todos modos el ciudadano sí puede, por ejemplo, coger el tarjetón, coger, perdón, la foto de la revista, del periódico, y ponerle, por ejemplo, un circulito a los personajes que considera que son de centro izquierda, y después un triángulo los que son de centro derecha, y mira ahí, y en el grupito que vea más lo que se siente con su ideología, pues ese sería el que apoya. Es una dinámica compleja, pero me lo han preguntado mucho y es la única que se me ocurre. Entonces ya tocó ir a votar. De todos modos, nuestro sistema de partidos no es, digamos, caótico como fue lo antes de 2003, pero tan caótico como era antes de 2003, pero volvió a estar en una situación muy difícil. ¿Cuál es la parte positiva de todo esto? Porque tiene que haber una parte positiva. Y es que el país, aunque la gente lo ve como negativo que esté politizado, es bueno que esté politizado. En el Frente Nacional, a la gente se le pidió que no se politizara porque había vivido prácticamente una guerra civil, entonces se desanimó la gente. Hoy en día, cuando la gente, unos les dio por marchar, otros les dio por organizar revocatorias, otros les dio por lanzar sus candidatos, es decir, que la gente esté politizada, aunque eso sea muy violento en las redes sociales, si eso se convierte en una participación efectiva y no solamente un descargarse en las redes, sino una participación en la política de una u otra forma y elegir candidato, ahí estamos hablando de capital social. Entonces, estamos en una posibilidad de convertir un pluripartidismo caótico en un capital social que conduzca a un pluripartidismo moderado y eficiente. No sé si las personas de mi edad y de la edad de la gente que tenga de 58 o alrededor como yo lo vamos a ver. Eso no lo tengo tan claro, pero sí es el futuro deseable, por supuesto, para Colombia. Entonces tendríamos que decir, dentro de 8 años, que alguien de esta conferencia diga cómo fue que logramos pasar del multipartidismo caótico al pluripartidismo moderado y funcional. Ese es el ideal, y depende no de un politólogo, sino de los partidos políticos, de los que hacen las reformas constitucionales y de los ciudadanos. Muchas gracias. Excelente, doctor David. Muchas gracias. Yo creo que la concepción está muy bien traída. Necesitamos un pluripartidismo moderado. Mire, es tan grave que en mi concepto los partidos quedaron convertidos en unas máquinas para sacarle recursos al Estado, porque los financia el Estado, y debe financiarlos el Estado, pero no en las proporciones en que ahora lo hace. Pero además de eso, frente a tantos partidos, no hay posibilidades de diferenciación, sobre todo en un país, doctor David, donde se utiliza más la politiquería, es decir, la política como actividad, que la política como ciencia. ¿Cómo generar, usted que es un profesor experto en este tema, la suficiente conciencia del pueblo colombiano para que le exija a los partidos que bajo el marco de dificultad que ahora tenemos, porque la Constitución del 91 cometió el error de abrirle el espacio a multitud de partidos? ¿Qué consejo nos da para tener suficiente claridad
de que los partidos como comunicadores, como integradores de la sociedad y como medio de comunicación del Estado con la sociedad, deben actualizarse de tal manera que la financiación sea por parte del Estado como debe serlo de las campañas políticas, pero en mínima cuantía. Ese coto, esa limitante, cómo establecérsela al propio Congreso para que no exceda en unos topes que en mi concepto hace rato están excedidos y que ha permitido que muchos líderes políticos, actuando de manera personalista, le saquen personería jurídica a sus movimientos con el fin de conseguirse unos pesos posiblemente para su campaña o para utilizarlos de manera corrupta. Me estoy extendiendo, termino ahí para escuchar su inquietud y para ofrecerle en estos 20 minutos que nos quedan con usted la palabra de manera muy breve a los interesados para que se refieran a su excelente conferencia y hagan las preguntas de manera breve que consideren pertinentes. Bueno, le contesto rápidamente, muchas gracias. El problema es que los politólogos, yo como 40 años en esto y Manuel Alcántara como 60, los politólogos nos dimos cuenta que estábamos pensando con el deseo. Es decir, Manuel Alcántara hablaba de democracias fatigadas y eso es muy duro. Yo creo que a veces tiene que llegar como unos nuevos politólogos también, que no seamos nosotros, un poco más realistas, un poco más, yo quiero que mis estudiantes y los que yo he formado sean más realistas, sean menos idealistas, vean lo que hay y qué se puede hacer con lo que da la tierrita. Ahora, en ese sentido, ¿qué se puede hacer con lo que da la tierrita? Ya tratando de pensar en esa nueva onda. Yo creo que nos equivocamos los politólogos de las décadas anteriores, esperando cosas ideales, sabiendo que la realidad no es así. Tenemos que ser más prácticos y creo que los muchachos que estamos formando de nuestros grupos son más prácticos. Vamos a ver lo positivo. Por ejemplo, lo que decía, es muy positivo que definitivamente la gente se politizó. Puede ser que se desahoguen en las redes, que marcharon, unos marchan contra el presidente, otros marchan contra un alcalde. Eso puede ser bueno o malo para la gente, pero lo importante es que eso se dio. Entonces, lo que hay que hacer es decirle a la gente, oiga, pero no use esto para desahogarse. No use no use usted la revocatoria de su ciudad para desahogarse y después olvídese de la política. No use usted no deje, usted marchó contra el gobierno y tal, y estuvo en la marcha, y entonces usted ya tranquilo, ya hice mi trabajo, hasta luego. Usted no se desahogue por las redes diciendo un montón de cosas, no, hay que decir, usted ya está en política. A ver, esto debe ser permanente. Lo público debe tener un ojo permanente de los ciudadanos. Esa sería como la clave. Ver cómo esa politización que para tantos es negativo por la polarización se vuelve algo positivo. Y claro, los politólogos sí tenemos unas fórmulas. Yo escribí un libro que se llama Democracias Prepago, donde hago un análisis de la financiación política en Colombia, de unas técnicas, y ahí están las técnicas como se quiera. Otro se llamaba Rojo Difuso Azul Pálido. O sea, es decir, uno sí da unos consejitos, uno sabe quién lee esos libros o no, o quién lo escucha, y en este tiempo, pero fíjese usted, yo tengo un canal que abrí en la pandemia de todos estos temas y otros, y llegué a tener 1,700 suscriptores. Eso significa que la gente sí está interesada en política. Y también, por ejemplo, esto, que una tarde de un sábado haya todas estas personas escuchando, eso es importante. Ricardo la vez pasada lo regañaba un poquito, le decían, dejen de decirnos que les tenemos que agradecer por oírnos la conferencia. Ahí sí no coincido con Ricardo, yo sí les agradezco. Yo sí les agradezco a este grupo político y a otros que me inviten, y estoy aquí, la gente me ha criticado, pero ¿por qué vas a dar una conferencia en un grupo político que tiene candidatos? Porque los quiero felicitar por tener candidatos, y que vengan los de este partido, y a todos los que me dicen los invito. Entonces, cambiar esa situación vergonzante de la política. Es una lástima que los consejos de juventud no funcionaron como era. Lo que pasa es que los seres humanos, y con esto ya concluyo, Ricardo, los seres humanos queremos ver todo en vida, pues que vivimos muy poco. Uno hace una transformación, uno contribuye,
Uno da unas ideas. Yo he educado 5.000 estudiantes, escribí 20 libros, pero yo no puedo pretender ver los resultados en vida. De pronto no los veo, pero eso va a quedar ahí. Entonces, la clave es ir sembrando a ver cuándo la cuestión va pelechando, estemos o no estemos nosotros. De pronto no nos toca, esperemos que sí. Gracias, David. Pero de parte tuya puedes estar con nosotros hasta las 5 o 5:05. Sí, ¿Está bien bien? puedan, yo puedo contestar unas preguntitas, con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿quién desea preguntar? Doctor Una Ricardo, pregunta. ¿desea hacer una pregunta? Una Sí, pregunta. sí, ¿Puedo hablar? Sí, sí, doctor Horacio Gómez. sí, me parece muy importante lo que dice el destacado catedrático y profesor doctor David. Pero yo pienso que en medio de todo hay dos temas más importantes, que es el tema de la crisis de hombres, la crisis moral. Política se volvió un negocio. Cualquier sistema que se imponga va a predominar la inmoralidad, la corrupción, el tráfico, empezando por esas cantidad de privilegios que tienen los políticos, a nivel de consejo, a nivel de diputado, a nivel de cámara, a nivel de senado. Esa cantidad de privilegios que tienen, por ejemplo, los parlamentarios y los mismos diputados, indica que se volvió un negocio y una posición muy ambicionable, muy codiciable, y eso hace que tengamos una crisis alarmante en el campo moral, en el campo de los valores. Por ejemplo, se dice y se repite, robar al Estado no es delito. No me robe a mí, robe al Estado. Los primeros 1.000 millones se hacen de cualquier manera, que la robadez viene poco a poco. Prevalece el tema de la inmoralidad, el tema del enriquecimiento rápido y fácil. Y esa influencia poderosa que tienen los políticos se volvió realmente un mercado persa. Un sistema, cualquier sistema en un país anglosajón o en un país europeo funciona más o menos de forma satisfactoria, porque aunque también hay corrupción y también hay seguramente inmoralidad, pero no en las proporciones exageradas en que opera en Colombia. Los países subdesarrollados tienen un problema muy delicado, y es que solamente el Estado es el gran poderoso, el hombre de los honores, todos los honores, toda la plata, todos los contratos, todas las cosas ambicionables están acaparadas por el Estado. En las potencias súper desarrolladas está el sector privado, que es poderoso. Una empresa como Coca-Cola o cualquier empresa multinacional es más poderosa que el Estado. En cambio, en los países subdesarrollados, el gran rico, casi único, poderoso y omnipotente es el Estado. Existe empresa privada, pero en la misma proporción en que existen los países súper desarrollados. Y aquí todo se mercantilizó. Cualquier sistema que se imponga, mientras haya esa falla humana, esa falla moral, no va a funcionar. Ese es uno de mis comentarios. Otro tema sería también el de poner el voto obligatorio. El voto obligatorio seguramente no va a acabar con la corrupción, pero sí la va a reducir. Yo que pienso que el voto obligatorio sería un buen sistema para bajarle un poquito el volumen al mercantilismo en el campo de las elecciones. Esas son unas grandes inquietudes, y rápidamente, para que el doctor David nos haga algún comentario sobre estos temas. Voy a empezar por lo último, doctor Gómez. El voto obligatorio. Yo soy partidario del voto obligatorio. El profesor Alcántara también lo dijo en la entrevista. Dijo, todos los países en América Latina en general tienen voto obligatorio. ¿Cuál es el problema? Usted no puede poner una norma en eso, pues yo llevo trabajando muchos años en esto, más de 3 décadas. Usted no puede poner una reforma política que a la gente no le guste. Usted primero tiene que convencer a la gente. Tenemos que hacer todo un trabajo de pedagogía política y convencer a la gente que el voto obligatorio es bueno. Cuando ya lo convenzamos, ya lo podemos poner. Si no, queda como una cuestión de legitimación de un sistema que para ellos es ilegítimo. Pero hay que trabajar, coincido con usted. Ahora vamos a la primera cuestión de la corrupción. Doctor Gómez, ¿usted se acuerda que cuando nosotros, dígame si es verdad o no, que nosotros jovencitos a veces estábamos comiendo algo en el carro y se nos iba por la ventana el papel? ¿Usted se acuerda? Que se nos iba hasta la botellita. Reconozcamos que eso nos pasaba a casi todos. Yo hago un experimento con los estudiantes. Yo cojo alguna cosa que estoy en clase y la tiro al suelo a ver qué pasa. O sea, la tiro a la basura y hago que no caiga en la basura.
Todos los estudiantes se quedan mirando ese papelito y no atienden más mi clase. ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Por qué una generación aprendió a ser ecológicamente responsable a pesar de que sus padres y sus abuelos, nosotros, no lo éramos? Usted no puede tirar nada al suelo delante de sus nietos o sus hijos, sobre todo sus nietos. Le pegan una regañada tremenda y le mandan a recoger el papel. Entonces, ¿yo qué propondría para esto? Sí se puede cambiar las ideas moralistas, las ideas morales y no volverlas moralistas. Uno puede, por ejemplo, para estas elecciones, a mí me parecería muy buena una campaña de la registraduría de las universidades. Ya es un poco tarde, pero siempre lo he dicho, yendo a los jóvenes, que la campaña sea, no dejes que tu papá venda el voto. Ojo, no vendas que tu papá venda el voto. Si tu papá te dice que va a vender el voto para comprarte tu uniforme del colegio, dile que no quieres uniforme. Si tu papá dice que va a vender el voto para comprarte tus útiles, dile que no quieres útiles. Es decir, sí se pueden educar a las nuevas generaciones en esos términos, pero es una cuestión que va más allá, digamos, del discurso. Es una política de Estado. Tiene que haber una política de Estado conforme con los partidos. Las academias estamos listos para eso, no solo la Universidad Nacional, sino todas y de todas las ideologías. Sí se puede modificar la idea de que la corrupción es algo malo y por lo menos lo del voto, que es muy simpático. Ay, sí, mi papá le dieron 50.000 pesos. De hecho, la idea de que no se había hecho el billete de 100.000 para que el voto no subiera a 100.000, eso debe dejar de ser chiste. Usted ha visto, doctor Gómez, que ahora nosotros decimos una cantidad de chistes y los hijos nos regañan, que eso es impolíticamente correcto. Y dice, ay, qué pena, yo no sabía en qué momento se volvió impolíticamente correcto. Y lo mismo debe pasar. Cada vez que hagan un chiste, esos chistes que hacíamos antes, del político que dijo es que yo lo que construí mi mansión robándome la plata del puente donde no había río. Esos chistes no se deben hacer ya. Eso debe ser políticamente correcto, pero eso tiene que ser las nuevas generaciones. Así como no nos dejan tirar basura al piso, que no nos dejen torcer la regla como a veces queremos torcer la regla, dizque por razones prácticas. Adelante. Muy bien, muy bien. El doctor Andrés Polanco hizo una maestría en España y se fue a presentar a Madrid su tesis doctoral, pero no deja de estar en este equipo y en este foro. Rápidamente, su pregunta y su inquietud, doctor Andrés Polanco. Muchas gracias, doctor Ricaurte. A todos los presentes, buenas noches aquí desde Madrid. Me causa gran inquietud al arribo a esta ciudad. Todos sabemos que hay gran comunidad de colombianos que por diferentes motivos deciden desplazarse e ir a otros países. Intenté con varios grupos de amigos, estudiantes y gente que trabaja aquí en diferentes actividades, motivarlos en el sentido de tomar conciencia de la importancia de la política justo en esta etapa. Y con gran sorpresa veo que no tienen el mayor interés, porque hay una decepción arraigada en su propia vida. Sienten la ausencia del Estado en el desarrollo de su familia y su crecimiento. Entonces yo le decía a los compañeros, por eso mismo hay que seguir de cerca la política y la importancia que ella tiene para que las familiares de nosotros que están en Colombia pues mejoren su calidad de vida y se replique aquí. Pero veo que es difícil crear esa conciencia. Mi pregunta con el profesor es, ¿cómo hacemos para que esas personas en realidad vuelvan a tomar ese sentido de pertenencia hacia la política y se sientan partícipes de la misma con la pasión de generar mejor país? Muchas gracias. Vea, le voy a contar que yo solo tengo como 2 temas de investigación y casualmente mi otro tema de investigación fuera de estos temas electorales es la migración. De hecho, este año estoy en la Universidad de Salamanca como profesor investigador invitado haciendo un trabajo sobre la migración, los colombianos emigrantes en el mundo por año sabático. Este es mi año sabático y estoy en eso. Y hace poco escribí un artículo que lo va a encontrar usted en el periódico de la Universidad Nacional, donde decía cómo se fueron modificando la actitud de los colombianos emigrantes. Entonces le voy a decir más o menos lo que contaba en el artículo. Cuando yo llegué a España en el 88, casi todos eran personas que están haciendo posgrados. Estaban muy, muy preocupados por la situación del país e incluso hicimos una carta que llamaba Colombianos de Ultramar para apoyar a Constituyente y todo esto. Pero después empezó a llegar unos emigrantes de otro nivel social que estaban más preocupados por solucionar
el tema de la dificultad del ascenso social en Colombia, de que se demoran varias generaciones para poder pasar de una clase social a otra, o como vemos aquí de un estrato. Entonces ya ellos no estaban tan preocupados por eso. Ahí lo va a ver usted en el artículo. En cada generación hay como una preocupación. Ahora, la nueva generación, los últimos emigrantes, en lo que yo he analizado, he estado en 30 países durante más de 15 años y tengo en mi canal, están las entrevistas. De hecho, acabo de entrevistar en Arabia Saudita a emigrantes. Lo último, hay una parte nueva, una parte interesante, y es que los ciudadanos en el extranjero están internacionalizando a Colombia. Los que están allá como emigrantes o como estudiantes se dan cuenta que en otros países sí funcionan cosas que en Colombia no. Por ejemplo, yo estuve en un país que no es democrático ahora, que no es democrático. Estuve en los Emiratos Árabes entrevistando colombianos. Pueden verlo en mi canal David Roll por 140 países. Y ellos me decían, esto puede que no sea una democracia, pero mire, funciona bien en esto y esto. No es que copiemos la dictadura de acá o como se llame esto, pero qué bueno que copiáramos lo de la seguridad, lo del orden, y eso lo transmiten ellos a las redes, y cuando retornan a Colombia lo transmiten. Yo creo que los colombianos emigrantes tal vez no participen en política como usted dice, no se hacen en grupos, pero sí están mandando unos mensajes. Oiga, Colombia no es ciudad gótica, Colombia es un país como cualquier otro. Si otros países han podido tener orden, ¿por qué no podemos tener orden? Aseo, medio ambiente, riqueza, mejores democracias. Así que eso ha sido muy positivo. Estamos pensando que hay unos 5 millones de colombianos en el mundo. Yo he ido a entrevistarlos a China, a India, a Japón, a Brasil, a Estados Unidos, a Europa, y yo noto que estas personas tal vez no participen en política, pero sí están mandando unos mensajes a los colombianos. Y el mensaje es, mire, hay unos valores que aquí se lograron, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros? Entonces yo lo animaría a usted a que tal vez si se sintió decepcionado con ellos, no tanto para que se organicen y voten de una manera u otra, sino para hacer diálogos sobre eso. Mire, ¿cómo podemos educar a los colombianos que se quedaron para que entiendan que estos valores, los positivos, pero no hay negativos, los podemos aceptar, los podemos adaptar a Colombia? Esa globalización es muy clave, esa internacionalización, y ese es el tema de mi trabajo de sabático, mostrar cómo los colombianos están globalizando a Colombia, no solamente con ir y volver, sino también con la forma en que se expresan y nos traen nuevas formas. Así que yo lo invito a que trabaje más en ese tema, aproveche eso, ese mundo de los emigrantes en España, y verá que sí se puede hacer una labor, pero más en ese sentido. Gracias. Muy bien. Gracias, le voy a pedir, doctor David, que escuchemos 3 últimas preguntas para que las resuelva en conjunto. Vale. La primera es de la profesora Ismenia Ovaciones, desde Florencia, Caquetá, es nuestra coordinadora allá. Ismenia. Ismenia. Sí, doctor, sí. Muy buenas tardes. Le escuchamos. Teniendo tan importante exposición del doctor, me gustaría mirar qué doble militancia en el partido, que no lo entiendo muy bien, ya que tenemos un politólogo excelente. Entonces, ahí sí no tengo muy claro. Lo otro es aprovechando que quiero invitar a todos los amigos del Caquetá, amigas, amigos, conocidos, que el 25 de febrero está el doctor Ricaute, persona excelente de aquí de Caquetá. Igualmente va a estar el doctor Alejandro Vega con el número 100, y si Dios quiere, de pronto vamos a tener al doctor Carlos. Vamos a tener esas personalidades en la Cámara de Comercio a las 6 de la tarde. Invitación muy especial, comprometido doctor Ricaute para sacar adelante este trabajo. Gracias por el aporte, porque hay mucha claridad a nosotros que nos gusta saber lo de política. Gracias, doctor. Muy bien, Ismenia. Enseguida, el doctor Álvaro Polanco.
Doctor Polanco. Mientras se alista el doctor Álvaro Polanco, el doctor Humberto Tequia, secretario general de Transformación. Muchas gracias, doctor Ricaurte. Doctor David Roll, mi inquietud apunta hacia lo siguiente, y lo digo desde mi punto de vista como historiador. Nosotros vimos o tuvimos un concepto de líderes caudillos a lo largo del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX en América Latina y comienzos del siglo XX. Siento que el concepto de caudillo se ha ido degradando. ¿En qué medida? Lo que hoy en día se llaman caudillos en América Latina, y creo que lo vimos en Colombia, muchas veces son los líderes que más gritan, más pelean, pero no aportan, o sea, no construyen un concepto de ideología, y creo que eso es visible hoy en día como en una carencia de identificación ideológica de nuestros partidos. ¿Por qué se ha generalizado esa forma de hacer política? O sea, no se propone, pero sí se discute y casi que se destruye lo que el otro haga o piensa en hacer. Muchas veces no se permite el ejercicio de lo político, o sea, la construcción de un proyecto político para que el otro lo destruya. Y a ese es al que se sigue y al que se vanagloria muchas veces, o se considera el auténtico líder que representa a un pueblo o a un determinado sector de la sociedad. Y todos se consideran salvadores de la patria. ¿Por qué se está dando ese fenómeno tan fuerte? Lo pienso en América Latina, no sé en otras partes del mundo, pero lo enfoco desde América Latina y en el caso de Colombia. Muchas gracias. Muy bien, doctor Humberto. Doña Marcela Espitia, del equipo permanente de transformación, también pidió la palabra. ¿La tiene Marcela? Marcela, ¿se desconectó? El doctor Álvaro Polanco está conectado, había pedido la palabra. Álvaro. ¿Tiene problema? Álvaro. Me escribió que no tiene audio, doctor. No sé, creo que como está en Chía. Ok. ¿Hay alguien que brevemente quiera preguntarle a nuestro invitado para que él responda en conjunto las inquietudes y preguntas? Muy bien. En consecuencia, tiene la palabra para referirse a esas inquietudes y para que después de ellas me permita agradecerle su participación en el... Bueno, muy interesante este tema de la polarización y de lo que antes llamamos la fracasomanía. Es decir, los líderes tienen que ser, ¿cómo los espera uno? Tienen que ser tranquilos, tienen que ser radicales. La política es así, o sea, ustedes los ven en todo el mundo, en España, por ejemplo, ver cómo se descalifican. Lo importante es que haya unas reglas y que esas reglas no se pase la frontera. Es decir, que acuérdense ustedes, nuestros líderes por allá a principios del siglo pasado, que eran los enemigos políticos, eran amigos fuera del Capitolio, eran amigos. Entonces, sí, digamos, tenemos que moderar el lenguaje, tenemos que pedir a la gente que modere el lenguaje, que modere la descalificación y sobre todo que modere la fracasomanía, que es todo lo que no hace su partido o su líder, entonces está mal hecho, por supuesto, pero eso es una esencia de la política y de la naturaleza del ser humano. La manera definitivamente de que esto pueda pasar a otra proporción, sigue siendo un poco lo que hizo Ismenia. A mí me gustó que Ismenia aprovechó para hacer una publicidad ahí, una publicidad política. Y hay gente que dice, no, pero ¿cómo hace eso? No, hay que dejar de ser vergonzantes. Hay que decirle a la gente, ay, es que David, usted dio conferencias a un grupo político, no importa, es que los quiero felicitar. Ay, es que le hicieron una publicidad política, no importa. De eso se trata. Miren, yo soy más como tendiente a ser liberal. La persona que me prestó esta casa, este computador, es del Centro Democrático. Y el monitor que me está ayudando, creo que es de izquierda. Es decir, la idea es que la gente esté involucrada en la política, que la gente esté muy metida en la cuestión de política y que no sean vergonzantes. Así que sí, la idea fundamental es esa. Pues yo no puedo participar en política, soy funcionario público. Puedo decir mis tendencias por aquí, pero jamás, nunca he sabido quién es mi candidato para nada,
porque soy muy estricto en el soy funcionario público, pero fuera de los que son y que no somos profesores, la gente exprese, dice, y esta es mi concepción, y considero que hay que votar para que se vaya en esto. De eso se trata la política, pero por supuesto tiene que haber más responsabilidad de los medios y tiene que haber como un llamado a que en las redes, algún momento en que en las redes la gente no felicite a los que descalifican, sino que vayan mucho más moderados, que lo digan lo más, pero claro, en un momento electoral, pues el que atrae más votos, pues es el que está como más enérgico, que el que está más sereno. Nosotros a los votantes les podríamos decir eso. Mire a ver lo que les decía ahora, ¿dónde se ubica usted? Con independencia que usted grita mucho, grita poco, ¿dónde se ubica? Y vaya ahí y acepte cuál es el resultado que viene. Eso es muy importante. Hay que dar el mensaje. Tenemos que aceptar el resultado electoral. Es una democracia. Lo que venga, que vaya a haber revocatorias o lo que sea, y tiene que haber manifestaciones públicas si hay. Estamos haciendo un juego que tenemos que aceptar. Voy a una última cuestión y es la de la doble militancia, que eso es una cuestión muy técnica que les explico a mis estudiantes. Resulta que en el 91, como se quería que hubiera muchos partidos Ismenia, se dijo todo el mundo puede fundar partidos y afiliarse a ellos, pero no se aclaró que uno no podía afiliarse a más de un partido. Entonces la gente fue muy viva y pertenecía al Partido Liberal, pero montó otro partido, entre otros, pues, Cambio Radical y otros muchos, y entonces estaban como aquí y allá, y eso generó un caos, un multipartidismo muy complejo que hasta el 2003 no se pudo organizar por la operación Avispa y por otras cosas. Entonces, finalmente, por allá en el 95, una comisión de reforma política en la que yo trabajé, dijimos, hay que prohibir la doble militancia, o eres de un partido o eres de otro. Entonces, hace poco pasó que alguien perdió un cargo por doble militancia y se dijo, no, se está discriminando. Es que, ¿cómo así? Dice, no se está discriminando, creo yo. Lo que pasa es que el constituyente, para que los partidos actúen de una manera que le parece positiva, da premios y da castigos. Entonces, ¿cuál es el premio? Pues le doy más boticos. ¿Cuál es el castigo? Hombre, si usted se va pasando de partidos cada ratico, yo le voy a decir que eso es doble militancia. Estar pasando, si yo me vuelvo a pasar, entonces pongo las reglas cada vez más estrictas y se quede en un partido. ¿Por qué? Porque el constituyente entendió que la permanencia en un partido, hacerlo más coherente, participar en él, es bueno, es positivo, y por eso salió la prohibición de la doble militancia, y es válida. Que a veces da tristeza porque alguien que es tan bacano, que tendría que haber estado, no está, pero esas son las reglas del juego. Que quede la lección, oiga, no vaya a crear partidos para usted catapultarse y después se pasa a otro, porque eso tiene. Yo creo que incluso hay que ser más estrictos en eso. Lo que suele suceder es que estas normas para disciplinar los partidos, los mismos políticos que están en el Congreso hacen leyes para que no los afecten. Es decir, van borrando con el codo lo que se escribió con la mano, pero la doble militancia se mantiene, y ustedes vieron el Consejo de Estado como dijo, miren, qué pena, pero esto es doble militancia, y usted no puede estar en dos partidos. Usted no puede estar en dos partidos. Esa es una historia muy bonita de cómo, si bien en 1995 dijimos en la Comisión de Reforma de los Partidos de Serpa y Samper, que se hundió, que eso debía ponerse, incluso en la reforma de Pastrana se dijo, incluso hasta en la de Uribe se dijo, y en todas las reformas se dijo, solo hasta el 2003 ya quedó claro. Usted no puede estarse cambiando la chaqueta, usted no puede ser a la vez un partido de otro partido, es más, ni siquiera tiene que haber un lapso de tiempo para pasarse de partido. Claro, la gente dice, pero es que los partidos no tienen personalidad y todo lo demás. No importa, usted no puede justificar que no cumplir la ley, usted debe ser fiel a un partido un tiempo, y si usted comete el error de salirse, irse para otro partido y ganar, si se gana de pronto algo y dice, no, pero es que es doble militancia, lo tiene que aceptar. Esa norma es sana, aunque les pueda sonar un poquito estricta. Y bueno, y finalmente les digo eso, no se avergüencen de hacer política, no. Los que somos funcionarios no podemos hacer política, los que somos funcionarios, pero el resto de los ciudadanos sí. Y animen a la gente, que no haya ese sentimiento vergonzante. Yo tengo amigos que me enloquecen con sus ideas y siempre los pongo a militar en un partido político, aunque no me guste a mí, sea de derecha o sea de izquierda. Esa es como la gran lección, dejar esa idea vergonzante de que hacer política es algo malo, porque como decía Mocus hace mucho tiempo, eso es como la sopa, que el niño que le gusta la sopa le escupe la sopa al hermano para tener doble sopa.
Entonces, eso no puede ser. Hay que tratar de que la gente esté en política. Así que los que aquí vinieron como personas que quieren oír mi conferencia, les agradezco, pero también quiero felicitar a los que están haciendo política, en este y en otros movimientos políticos. Gracias. Doctor Ricardo, te tiene cerrado el audio. Doctor Ricardo, tiene cerrado el audio. Está conectado el doctor Alejandro Vega. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias. Me retiro a otra conferencita que tengo. Les agradezco mucho. Hasta luego. Muchas gracias, doctor David Roll. No sé cuál es el inconveniente con el doctor Ricardo. Para el audio, Nicolás, revisemos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Muchas gracias por su conferencia. Feliz tarde.